Ganó Jair Bolsonaro en Brasil y conviviremos con él. Fue democráticamente electo a pesar de ser un hombre muy polémico. Y está Juan Negri con nosotros, que es analista político de la Universidad de Itela. Gracias, Juan, por venir. Muchas gracias por la invitación. Lo primero que te quería preguntar, en el contexto en el que hoy por hoy en las redes sociales se dice de todo, que una vez se dice, ¿pero realmente lo dijo Bolsonaro o son noticias falsas, fake news? Gente que le atribuye dichos a él y no está comprobado en relación a la fobia a los homosexuales, fobia o discriminación a las mujeres, discriminación con los negros. ¿Cuánto hay de cierto y cuánto circula en las redes que se le atribuye a Bolsonaro? Bueno, es probable que haya algunas frases que se le atribuyan que no sean ciertas, pero la mayor parte de ellas han sido verificadas. Es decir, él tiene comentarios muy homofóbicos. Él dijo y salió en medios confiables que preferiría que un hijo de él se muriera antes que sea gay. Muy crítico de, bueno, que le salió una hija mujer, que al final aflojó y le salió una hija mujer. También algo sobre la capacidad de trabajo de los negros, así que esas frases están verificadas. Él tiene un discurso muy agresivo en ese punto. ¿Y cómo un personaje que tiene ese discurso ganó las elecciones? ¿Qué pasa con los brasileños? ¿Cuánto pesa eso de Bolsonaro y cuánto pesa la otra parte, que es la cuestión anti-Lula? El antipetismo es lo que más explica el resultado de Bolsonaro, más que esas frases desafortunadas de él. Es decir, la mayoría de los brasileños lo vota a pesar de eso. Y lo votan por el contexto de alta corrupción, crisis económica brutal, desplome de los partidos tradicionales, antipetismo. Y eligen a esta figura. Bien. Mucho se ha hablado de la peligrosidad de hombres como Bolsonaro que surgen ante el desencanto de una población que con otros líderes no vio los resultados que esperaba, ¿no? Se han hecho muchos paralelismos históricos, algunos exagerados, no sabemos cómo hacer este hombre en el gobierno finalmente. Pero puede ser que esté exagerando, que esté sobreactuando y después se nivele con la región Bolsonaro, o realmente es un hombre que puede desatar en el cono sur cualquier cosa. Bueno, puede. Es decir, vamos a ver cómo le va. Yo creo que Brasil es un país muy difícil de gobernar, hay muchísimos partidos, no tiene apoyo parlamentario y en ese sentido va a estar limitado. Ahora, que lo va a intentar, creo que lo va a intentar. Puso la vara muy alta, se presenta como antisistema y el riesgo es precisamente que ante la imposibilidad de conseguir esos apoyos en el Parlamento, tienda a ir por la solución no institucional. Por ejemplo, Chávez o Fujimori. Bien, vamos a escuchar, Juan, lo que dijo Bolsonaro en las últimas horas a este personaje que vamos a escuchar cada vez más. Eu coloco a minha vida à disposição desse país. Tenho certeza que falo por milhões de pessoas que colocam o país acima da própria vida, acima do próprio bem-estar. E quero dizer para aqueles que eu, olhando nas ruas desse país, em todas as regiões, eu senti uma angústia e um medo na expressão de muitas pessoas que às vezes chegavam a soluçar de tanto chorar. Não tenham medo, nós estaremos aqui, nós estamos juntos, nós estaremos de mãos dadas com vocês, nós abraçaremos a causa de vocês. Contem conosco, coragem, a vida é feita de coragem. Viva o Brasil! Viva o Brasil! De que esse governo será um defensor da Constituição, da democracia e da liberdade. Isso é uma promessa, não de um partido, não é a palavra vã de um homem, é um juramento a Deus. Libertaremos o Brasil e o Itamaraty das relações internacionais com viés ideológico a que foram submetidos nos últimos anos. O Brasil deixará de estar apartado das nações mais desenvolvidas. Buscaremos relações bilaterais com países que possam agregar valor econômico e tecnológico aos produtos brasileiros. Recuperaremos o respeito internacional pelo nosso amado Brasil. ¿Cómo queda, Juan, el Congreso en Brasil? Porque puede ser ahí donde se dé este equilibrio del que hablaba el candidato del PT que perdió, Fernando Haddad. Es decir, realmente en el Congreso brasileño, ¿puede Bolsonaro mandar leyes con tranquilidad que van a ser aprobadas? Tiene un partido muy chico que tiene un puñado de senadores y menos del 10% de la Cámara. O sea, a principio eso está muy complicado.
Minoría en ambas cámaras. Minoría en ambas cámaras con muy minoritarias. Si a él empieza a ir bien en economía, por ejemplo, es probable que su bloque sea grande. Es decir, que varios diputados se quieran pasar al carro del vencedor. En ese sentido, hay que ver cómo le da la economía. Hoy por hoy o uno piensa que debería negociar. Él no se ha visto muy predispuesto a la negociación parlamentaria. Y eso es preocupante también. Bien. ¿Va a Chile primero antes que Brasil, Argentina o Paraguay? Para mí es todo un símbolo. Él ha sido muy crítico del Mercosur en su campaña y el hecho de que su primer viaje internacional sea a Chile, para mí es un gesto político de decir que el Mercosur no va a ser prioridad. Más allá de Bolsonaro, ¿es una realidad que el Mercosur está estancado hace años? Es cierto. El Mercosur está estancado hace años, tiene un dispositivo de toma de decisiones muy lento que no permite avanzar y hace tiempo que está en una fase muy estática. Y nadie se animaba hasta ahora a hablar de Mercosur realmente como es. En general, tanto para Argentina y para Brasil solía ser una prioridad y la política exterior del PT era una política exterior muy regionalista, es decir, que Brasil tiene un rol regional que ejercer y que ese rol se veía también en el Mercosur. Entonces para el PT nunca se le hubiese ocurrido decir que nos íbamos a ir o que se van a ir del Mercosur. ¿Y qué puede hacer Bolsonaro? Porque es cierto que el Mercosur condiciona acuerdos, por ejemplo, bilaterales, ¿no? Bolsonaro puede puede hacer un acuerdo bilateral con Chile, con Estados Unidos, con Colombia, con Portugal, ¿o tiene que salir del Mercosur para hacer esto? Yo no creo que salga del Mercosur, no creo que sea tan radical, pero sí buscar acuerdos bilaterales con distintos países, que es lo que Bolsonaro ha dicho que va a hacer. Pero ¿puede un país del Mercosur, puede Argentina estar en el Mercosur y hacer un acuerdo de libre comercio 1 a 1 con Estados Unidos? Formalmente no. No, por eso. No, o sea, entonces, acuerdo bilateral 1 a 1 de libre comercio no se puede, siendo parte del Mercosur. Lo que Bolsonaro podría intentar hacer es plantear una especie de paréntesis en el cual se permita ese tipo de negociaciones y plantearlo en el foro del Mercosur. Bien, porque recordemos que nuestra balanza comercial está básicamente marcada por la relación con Brasil. La nuestra completamente. Completamente. Brasil no tanto. Brasil somos un buen cliente y nos vende muchas cosas. Sí. Pero a nosotros el Mercosur Brasil es nuestro principal socio comercial. Bien, o sea, lo que haga Bolsonaro nos va a impactar muchísimo, para bien o para mal. Como ha pasado siempre con la política económica con Brasil. Cuando Brasil está mal, a nosotros nos afecta. Bien. ¿Cómo reaccionaron los mercados con el triunfo de Bolsonaro? En general, bastante bien. Él tiene una alianza con el sector liberal, que va con Pablo Guede, que es su supuesto superministro de Economía. Sí. Lo que va a empezar a ver ahora es una tensión entre la coalición militarista que lo apoya, que es más desarrollista, y los sectores liberales del mercado. ¿Por qué tensión ahí? Porque... ¿Entre los sectores liberales del mercado? ¿Más liberales? Claro, y los sectores militares que lo apoyan, que no son ultraliberales, sino que son más desarrollistas. Los militares brasileños son muy de empresas estatales, así fue la dictadura brasileña de la década del 60, ¿no? Muchas empresas militares, conglomerados público-privados, etcétera. En ese sentido, el mensaje muy de ortodoxia económica de Bolsonaro no es tan bien recibido por sectores militares. Y ahí hay un foco de tensión. Un foco de tensión que iría sin interno ya. En su propia coalición, digamos. ¿Hasta dónde Bolsonaro genera una grieta más profunda aún en Brasil? ¿En la sociedad? Sí, en la sociedad. Bueno, ha polarizado la sociedad, es decir, se aprovecha de un antipetismo muy fuerte para plantarse como un candidato antisistema, plantando recortes de libertades, es decir, lo que tiene que ver con la educación sexual, etcétera. En ese sentido, ayuda a polarizar la sociedad y también adicionalmente plantea una política de seguridad de mano dura, muy dura precisamente, en un país donde la violencia policial se arrastra muchísimas vidas por año. Él propone entregarle armas a la gente de bien, eso es lo que él dice. Eso podría ser un desastre en un país muy desigual como Brasil. A ver, sí que Bolsonaro propone la aportación de armas. Correcto. Legales a la gente de bien. Sí. Bueno, acá uno, en general, uno puede tramitar un arma y tener la aportación. Correcto, pero lo que está incentivando es que una mano dura mano dura contra el crimen, que incluye también una frase que él también dice, que está verificada, es, él quiere que, él dice, el policía que no mata no es policía, y que el policía tiene que disparar y después preguntar. En un contexto donde los índices de criminalidad son muy altos y donde el PT tenía una visión, si se quiere, más cercana a la izquierda en este punto, para muchos es hora de cambiar las cosas. Es decir, el crimen en Brasil es muy alto. Río de Janeiro está hace 4 o 5 meses intervenida militarmente por la inseguridad. Cierto.
¿Tiene que ir al Congreso? Tiene que ir al Congreso. Pero eso es un proyecto que es probable que pase, porque la bancada de derecha, no la de su partido, pero hay más partido de derecha, es probable que la apoye. Yo creo que el más uso probable, de armas masivo por parte de la población. La política de mano dura en general contra el crimen. Es decir, es un reclamo de la población que está muy latente en la sociedad brasileña en este momento. Bien. ¿Cómo puede impactar esto en narcotraficantes? Que ya de hecho están en una guerra con el ejército, no con la policía, con el ejército de Brasil. Mi impresión es que si nos vamos a tener a lo que ocurrió en México, estas políticas de mano dura en general no salen bien. Es decir, aumenta la violencia, aumenta el número de gente que muere, de gente inocente que muere, aumenta los enfrentamientos. Es decir, yo no veo un resultado positivo de esta política. ¿Y qué puede ser interesante para los mercados de Brasil? ¿Meterse, por ejemplo, en emprendimientos de empresas mixtas? Bueno, ¿Dónde está el negocio para Brasil que capte fondos internacionales? Bueno, Bolsonaro hay que ver si eso lo puede hacer, pero propone privatizaciones de varias empresas públicas, con lo cual, bueno, ahí hay oportunidades de negocios, ¿no? El proyecto de Bolsonaro es más amplio. Él dice, bueno, hay que bajar el déficit fiscal, hay que eliminar la burocracia, es decir, él habla de un paquete ortodoxo económico bastante completo. Claro. Que lo interesante es que él nunca fue así. Eso parece ser una estrategia de campaña, porque en sus largos años de diputado siempre fue más desarrollista también. Y si vos integrás el gobierno argentino asesorando al presidente, por ejemplo, decís, bueno... A Macri. Como técnico, como tu formación que tenés, ¿qué le decís al presidente sobre un Bolsonaro que va primero a Chile, cuando históricamente argentinos y brasileños, al llegar a la presidencia, se visitaron mutuamente? ¿Cómo tiene que pararse el gobierno argentino ante un brasileño que, creo que es la primera vez que pasa, va primero a Chile? Yo le diría, obviamente, que hay cosas que en el mundo diplomático no se pueden decir, así que no proteste, que por supuesto diga cosas como que, bueno, que respeta el resultado y la importancia de la democracia y que vea si puede negociar, es decir, ventajas de este personaje, en el sentido de ser pragmático, A la vez, y esto tal vez por deficiencia profesional, yo esperaría que Macri sea una persona que, si hay abusos de derechos humanos en Brasil, que es lo que algunos sectores temen, esté dispuesto ahí a defender, ¿no? esa cuestión. Porque... ¿Y puede tener un costo, aunque tenga un costo comercial? Bueno, ahí es donde entra el pragmatismo versus el idealismo. El idealismo, los valores... Pero, por ejemplo, la conveniencia. En Brasil eso tuvo un costo. El PT fue un partido muy regionalista que, por ejemplo, apoyó muchísimo a Chávez por la prioridad estratégica que para el PT tenía ser el líder regional y apoyar entonces y darle apoyo a un líder como Chávez. Y eso creo que le costó, porque para muchos brasileños Venezuela es un desastre, lo cual es verdad. Y ellos ven, además, tienen una frontera con Venezuela, ellos ven pasar los venezolanos todos los días. Sí. Y muy buena parte de la campaña de Bolsonaro fue el PT es volver a Venezuela, es que seamos Venezuela. Pues lo que plantea Juan es muy interesante porque, por ejemplo, todo el mundo, mucha gente sabe que China, potencia mundial, no respeta los derechos humanos como gran parte de Occidente, por lo menos con nuestra visión. Sin embargo, nadie se mete con China porque no quiere perder a China como el comprador más importante de materias primas. Entonces, hay cierta hipocresía con China que se mete en la vida de la gente, regula las familias, no hay libertad de expresión, como debería haberlo, en el mundo occidental por lo menos que vivimos, ¿no? Pero con China no se mete nadie porque te corta la compra de soja o remeras o tazas y Brasil, la economía. Brasil está al lado. ¿Qué país se anima hoy a poner por encima los ideales que el comercio en este mundo de intercambio comercial? No, en general no, eso no pasa. Pero Brasil está al lado. Es decir, si el conflicto con los narcos, por ejemplo, se llegara a deteriorar mucho, a nosotros también nos rebotaría. Distinto es que en China, bueno, está lejos. Pues Trump no habla de los derechos humanos de China. Creo que alguna frase hace, pero en general prioriza sus intereses comerciales. Exacto. ¿Y vos crees que puede haber una amenaza de derechos humanos en Brasil? Yo creo que la política de mano dura... ¿Hay gente que tiene miedo a Bolsonaro? Sí. Hay minorías sexuales que tienen miedo. Ha habido casos ya de
ataques contra minorías sexuales de votantes de Bolsonaro, diciéndoles con Bolsonaro esto ya no va a pasar más, gente que iba por la calle de la mano, ha habido desfiles de militares en algunas ciudades brasileñas, es decir, ha habido señales que dan para preocuparse. Si esto en realidad son solamente manifestaciones y la cosa no va a pasar a mayores, por supuesto todavía no lo sabemos, pero hay algunos motivos para preocuparse. ¿Y vos crees que puede incluso haber autocensura a partir de esto? Que, por ejemplo, no sé, algún intelectual, algún profesor, alguien no se anime a decir realmente lo que piensa por lo que pueda pasar. Sí, puede ocurrir. Bolsonaro tiene un discurso muy antiizquierda. Hay un video de hace 2 semanas o 10 días en las que él dice, bueno, los rojos van a tener la opción de o irse o acatan las leyes o los vamos a exterminar, y entonces sí, que tiene que irse. O los vamos a exterminar. O los vamos a eliminar, una cosa por el estilo, y ahí yo creo que hay muchos sectores que pueden sentirse genuinamente atemorizados de que haya una política muy agresiva de lo que puedan ser los sectores intelectuales, por ejemplo. Intelectuales brasileños. Sí, brasileños o incluso minorías sexuales o sectores opositores, etcétera. En ese sentido, es importante el mensaje que dio Haddad, por ejemplo, en el PT. Haddad, como vimos recién en el video, dice, hay mucha gente con miedo, no tengan miedo, yo voy a estar con ellos. Es decir, el PT creo que va a tratar de erguirse en el defensor de los derechos civiles y políticos. Es difícil, me parece, encasillar. A lo mejor, no sé, a lo mejor estoy equivocado, pero digo, tenemos la imagen de Brasil de un partido que siempre, de un país siempre fue muy abierto, con las minorías sobre todo en nuestra región, con la libertad, hasta con la alegría, con el carnaval, con menos, quizá, nosotros quizás somos más pudorosos que ellos, y ver un Brasil tan radicalizado con algunas actitudes, o estoy viendo una... No es así la imagen que tenemos de Brasil. Yo creo que es cierto, esta cosa de la alegría y el carnaval es cierto, y tiene una manera, siempre tuvieron una manera de vivir la política mucho más pacífica que nosotros. Es decir, nosotros somos más de la plaza, de las pasiones, de los líderes mesiánicos. Brasil en ese sentido se distingue, pero yo no diría que es un país que en ese sentido que esté exento de ese tipo de tensiones. Es un país muy desigual. Y es un país que, en el contexto de la crisis fiscal, la política social del PT cae mal. Es decir, hay muchos sectores que dicen, bueno, acá hay una fiesta para pocos, en la que hay sectores que han sido beneficiados, y los que trabajamos somos nosotros. En ese sentido, creo que se alimenta buena parte de la polarización. Brasil es un país muy desigual, más desigual que la Argentina. Es decir, donde hay diferencias raciales muy, muy profundas, y creo que algo de esto es lo que está pasando también. Bien. Bueno, veremos también qué ocurre, porque vos lo sabés muy bien que una cosa es la campaña, otra cosa es el ejercicio de un gobierno. Correcto, ¿no? Correcto. Bolsonaro tendrá que adaptarse, como todo presidente, a la realidad que después le toque gobernar. Sí, lo que esperamos es que ante las dificultades no abuse del poder, es decir, no aproveche una oleada de popularidad para recortar las instituciones, por ejemplo. Muy bien. Muchas gracias por haber venido. Gracias por invitarme. Bueno.